Mi nombre es Irevi Zapata, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Yacambú, como parte del equipo 3 que nos tocó exponer y darle a conocer lo que es la cognición social. Comienzo diciendo que en nuestras experiencias del día a día hacemos señalamientos de las otras personas. Y esos señalamientos son generalmente muy explícitos, generando en ello intenciones, creencias y juicios. Ahora, cuando conocemos lo que es la cognición social, ¿qué hacemos? Intentamos de preguntarnos a nosotros mismos el por qué valoramos una cosa de una manera y por qué la valoramos en otra. Es decir, nos hacemos conscientes. Este tema es importante para el investigador de la cognición social. Ahora bien, ¿qué es la cognición social? Es el estudio de las formas, de la manera de cómo interactuamos con los demás y con nosotros mismos. Para ello se utilizan procesos como la codificación, el almacenamiento de la información y la respuesta que hay del individuo con ese entorno. Es básica la cognición social porque una vez que la comprendemos, es una herramienta importante, se utiliza como herramienta importante para la comprensión de las relaciones interpersonales y de las relaciones sociales. Ahora veamos un poco sobre el desarrollo histórico de la cognición social. La cognición social tiene su preeminencia cuando asciende la psicología cognitiva. Eso fue a finales de los años 60 y principios de los años 70. Ahora, con el desarrollo de la neurociencia se presentaron basamentos empíricos, donde se usaba el término de atajos cognitivos que implicaba la relación o la conexión de detalles básicos o detalles mínimos o de poca dimensión con estructuras más grandes, es decir, esa estructura social o esa estructura cultural. Pero estos términos fueron marginados. Fue a partir del año 1950 cuando empezó a crecer un poco el interés por la cognición social. Los términos que se usaron en ese tiempo, se hicieron frecuentes, fue los prototipos y los estereotipos. Pero en los años 1990 y 2000, entre esos años, el conocimiento del procesamiento de los rostros, de las acciones, de las imágenes, fue básico y fundamental para que tomara interés la cognición social. Ahora, hablemos un poquito más adelante de un descubrimiento que originó un conocimiento de que había una relación entre las funciones cerebrales y la cognición social. Fue el caso de un estadounidense, un obrero llamado Phineas Gage, que tuvo un accidente donde una vara metálica le perforó el lóbulo frontal. Luego de eso, él tuvo una recuperación donde comenzó a presentar alteraciones en su temperamento y en su comportamiento social. Actualmente, la cognición social es el modelo y enfoque de la psicología social. Sánchez estudió psicología en la Universidad Yacambú. Le voy a explicar sobre la importancia y cómo funciona la cognición social. Bien, la cognición social es importante porque es la responsable, entre otras funciones, de cómo los seres humanos percibimos emociones propias y de los otros, así como también podemos entender lo que piensan los demás en determinadas situaciones, evaluando mentalmente las interacciones interpersonales. En este sentido, juega un papel importante el lóbulo frontal. Se preguntarán,
y que tiene que ver esta parte de la corteza cerebral en la cognición social. Como sabemos, el lóbulo frontal es uno de los óvulos, es uno de los 4 óvulos de la corteza cerebral y esta constituye una gran región que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. El lóbulo frontal puede considerarse el centro ejecutivo del cerebro, con lo que da una falla en este sistema o alteración del mismo. Presenta altas consecuencias como la conducta, la regulación de las emociones y la metacognición. Es decir, se encuentran alteradas y disminuidas las funciones ejecutivas, como la planeación, la conducta social, la cognición social, la memoria del trabajo, entre otros. Con respecto a las funciones de la cognición social, las personas no nos acercamos a las situaciones como observadores neutrales, aunque muchas veces intentamos aprender que sí, sino que llevamos nuestros propios deseos y expectativas. Estas actitudes previas van a influirse en lo que vemos y recordamos, de modo nuestros sentidos reciben información que es interpretada y analizada posteriormente, con la información que guardamos en la memoria. Sin embargo, esta descripción simple no es real. Existen otros factores como las emociones que también condicionan el proceso. Debemos recordar que los pensamientos incluyen en las emociones, pero las emociones también incluyen en los pensamientos. Por ejemplo, estamos en un mundo feliz, ahí tenemos mucho optimismo al presente, pero también tenemos muchas cosas positivas hacia el pasado y el futuro. Gracias. Mi nombre es Joana Ramírez, soy estudiante del 4º trimestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad Yacambú. El día de hoy les voy a presentar un tema relacionado con la cognición social. Esto es correspondiente a la actividad de la unidad 2 de la materia Psicología Social del profesor Juan Villalobos. Los 2 puntos que les voy a tratar el día de hoy, el primero está relacionado con el desarrollo de la perspectiva social y el segundo está relacionado con la teoría de la mente. El punto 1, relacionado con el desarrollo de la perspectiva social, nos encontramos con el autor Robert Selman, quien preparó un modelo para explicar cómo se daba ese proceso durante la infancia y la adolescencia. Lo dividió en 5 etapas o 5 niveles. El primer nivel ocurre, que es el nivel 0, ocurre entre los 3 y 6 años de edad del niño. Este modelo, en este nivel, se conoce como la adopción de la perspectiva desde el punto de vista egocéntrico. ¿A qué se debe que sea egocéntrico o que se identifique de esta forma? A que el niño no identifica que el resto de las personas tienen un punto de vista diferente. Para él, su propio punto de vista de cómo ocurren los hechos es el hecho en sí. Es decir, atribuye a los demás sus propios pensamientos, sentimientos y motivos, tal cual como él lo experimenta. Durante esta etapa podríamos decir que la teoría de la mente no existe. Más adelante le vamos a hablar sobre la teoría de la mente. El nivel 1 ocurre entre los 6 y 8 años. Ya en este nivel se obtiene una adopción de perspectiva subjetiva. En este punto el niño puede darse cuenta de que no todo es como él piensa, de que los demás pueden tener puntos de vista diferentes, de que las otras personas pueden opinar diferente aun cuando es el mismo acontecimiento. En este nivel aún no está en la capacidad de verse a sí mismo como lo ven los otros. El nivel 2 ocurre entre los 8 y 10 años. En este nivel estamos hablando de una adopción de perspectiva autorreflexiva. Ya en esta etapa el niño está en la capacidad de identificar que las otras personas tienen un punto de vista diferente. Es capaz de verse a sí mismo tal y como lo ven los demás y ya identifica que las otras personas tienen esta misma habilidad. El nivel 3 ocurre entre los 10 y 12 años de edad del niño. El proceso de la adopción de la perspectiva es recíproca. Esto quiere decir que el niño no es recíproca.
Esto quiere decir que el niño no solo es capaz de ponerse en los zapatos del otro y desde allí ver sus propias acciones, sino que además es capaz de abstraerse y contemplar la relación tal como si lo estuviera haciendo desde una tercera persona, de una forma con una opinión imparcial y desinteresada. Ya luego viene el nivel 4. El nivel 4 ocurre en la edad de más de 12 años. Ya en esta etapa el niño está yendo de la niñez a la adolescencia, por lo cual requiere tener una visión más holística y generalizada de las personas. En esta etapa ya está en la capacidad de identificar la relación entre lo que es persona y sociedad. Este proceso le permite al adolescente identificar e integrarse con un grupo de personas u otro, lo que le ayuda a identificar su propia identidad. Luego de pasar por estas etapas de lo que es el desarrollo de la perspectiva social, vamos a lo que es el conocimiento social o teoría de la mente. Esto se produce cuando el niño es capaz de identificar que las otras personas tienen un mundo psicológico interior diferente pero a la vez similar. Cada persona tiene un mundo interior distinto. Cada persona tiene una manera de pensar similar pero a la vez distinta. Es por ello que podemos inferir cuáles son los sentimientos del otro, qué piensa, qué espera de mí. Para desarrollar la teoría de la mente se tienen en cuenta dos dimensiones. La primera está relacionada con la habilidad de entender que la otra persona tiene un punto de vista diferente al mío, que en una misma situación dos personas pueden tener un punto de vista distinto, y esto está relacionado con la personalidad, la experiencia, la cultura, el conocimiento que tiene esa persona. La otra dimensión es la habilidad de mantener nuestro propio punto de vista alejado y relativizarlo. Esto es, cuando tengamos en cuenta el mundo interior de la otra persona, ya no podemos interpretarlo desde nuestros sentimientos, pensamientos, deseos o motivos, ya que sería desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista del otro. Esto es, sacarnos nuestras gafas desde las cuales nosotros vemos nuestro mundo y ponernos las gafas del otro y de este modo entender su propio punto de vista. El Dani formó parte del equipo a exponer sobre la cognición social. Les voy a hablar un poco sobre las formas de ver la cognición social. Dentro de la psicología existen varias formas de comprender la cognición social. Una de las más importantes se destaca en la división social del conocimiento. El conocimiento, según esta perspectiva, tiene un origen sociocultural, ya que es compartido por los grupos sociales. El principal exponente de esta idea es Moscovici, quien hablaba de las representaciones sociales refiriéndose a las ideas, pensamientos, imágenes y conocimientos que los miembros de una sociedad comparten. Las representaciones sociales tienen una doble función, como la realidad para planificar una acción y facilitar la comunicación. Otra perspectiva de gran impacto es la estadounidense de Lewin. Esta forma de comprender la cognición social se centra en el individuo y sus procesos psicológicos. Según esta visión, el individuo construye sus propias estructuras cognitivas a partir de su interacción en su entorno físico y en su entorno social. Ahora hablándoles sobre la evaluación de la cognición social. En la evaluación del proceso emocional como parte de la cognición social, se han empleado generalmente pruebas para medir la percepción y el reconocimiento de emociones expresadas facialmente. Uno de ellos es el test de la lectura de los ojos de Byron Cohen, también llamado test de la mirada, que fue desarrollado en base a sus conceptos y de la teoría de la mente. Con dicho test, consideraban que los sujetos sanos son capaces de determinar el estado mental de una persona a través de las expresiones de la mirada, encargándose de evaluar el reconocimiento de expresiones emocionales a través de la mirada y de las habilidades de la teoría de la mente en diversas patologías, como el autismo, el síndrome de Asperger, la esquizofrenia, entre otras demencias. También existen otras maneras de evaluar la cognición social para lograr una
de impresión adecuada. Algunos de ellos son el Interpersonal Perception Task, que cuenta con 30 videos de situaciones de interacciones sociales. Evalúa estatus social, intimidad, parentesco, competencia y engaño. Y también mide la percepción de aspectos no verbales, expresión facial y lenguaje corporal. También está el test de la inteligencia emocional de Meyer-Salovey-Caroso, diseñado en sus inicios para medir la inteligencia emocional, definida como la habilidad de percibir sentimientos y emociones. También está el test de la fotografía de afectos faciales, que se encarga de evaluar la percepción de las emociones por medio de expresiones faciales en 110 fotografías. Las historias de Really Name y Cigarettes, en conjunto con las historias de Ice Cream Store y Burglar Store, estas se utilizan para evaluar la teoría de la mente en todas las dificultades. El dilema del prisionero y el dilema del tren, para evaluar la capacidad de empatía y juicio moral. Las historias extrañas de J.P., que se encarga de evaluar la comprensión de la ironía, la mentira y la mentira piadosa. Las historias de Faust-Pax, para evaluar la comprensión de la ambigüedad de situaciones sociales incómodas, entre otros métodos de evaluación. Gustavo Parra, estudiante de la Universidad de Yacambú, de la UNI, de la carrera de Psicología, y siguiendo la exposición de mis compañeras, yo les voy a hablar del proceso cognitivo social. Este proceso es dinámico y por supuesto hay una información que es interna y externa al individuo, de la piel hacia adentro y de la piel hacia afuera, y este proceso se da de manera inconsciente. En él interviene la percepción, y la percepción es la interpretación de acuerdo a tus experiencias, el pensar, el sentir y el accionar en un momento determinado. Ahí interviene también lo que Carl Rogers llama congruencia entre lo verbal y lo no verbal, es decir, lo corporal y lo verbal. En la manera que seas congruente, por supuesto que esas dos cosas, lo que tú piensas y sientes y accionas, es lo mismo. Cuando una de esas cosas no se da, tiendes a ser incongruente. En este proceso, que es con el otro, que es el colectivo, porque es psicología social, también se da lo que se llama automatismo, que es de manera automática, lo hace el individuo, lo hace el ser humano, o puede ser intencional, como lo dice Kurt Lewin en su planteamiento de lo que es teoría de campo, que él habla de los desplazamientos y habla de relaciones interpersonales en los grupos, en el colectivo y en las personas. Y es importante también resaltar aquí, según lo que dice Kurt Lewin, que siempre se va a dar un patrón perceptivo motor activo o un patrón perceptivo motor pasivo, que tiene que ver con la toma de conciencia. Y ahora les voy a hablar de lo que es motivación y condición social. Hablar de motivación es hablar de necesidad. Las necesidades planteadas por Abraham Maslow, que es un gran representante de lo que es la psicología humanista, donde él plantea las necesidades básicas hasta alcanzar las metas más altas del individuo. Abraham Maslow plantea, y en este caso la psicología social aborda, lo que es la resolución de conflictos y toma de decisiones grupal, en equipo, y donde la necesidad es individual y la necesidad puede ser colectiva. Para concluir mi exposición y como conclusiones finales, la psicología tiene varias ramas, entre ellas la psicología social, que no importa cómo se procesa, cómo se almacena y cómo se aplica toda una cantidad de conocimientos epistemológicos, ontoepistemológicos, que de alguna manera puede ser científico o puede ser de manera que pertenece a las ciencias sociales. Son investigaciones que se hacen con el fin de mejorar las relaciones humanas y el intercambio. Yo le doy las gracias a la universidad, al equipo, que hemos hecho un buen trabajo, un excelente trabajo. Yo bendigo a la universidad, bendigo